Hola a todos. Para hacer este almohadón, este cojín, vamos a necesitar relleno. Yo como relleno voy a usar una almohada que ya tenía y fieltro de colores, en nuestro caso blanco, marrón, negro y amarillo. Bueno, como os he dicho, ya tenía una almohada que no usaba, me sobraba, entonces voy a usar el relleno que hay dentro, pero este relleno se puede comprar en cualquier sitio que vendan tema de telas o colchones. Entonces, ¿veis cómo es este relleno? Podéis usar este o incluso trocitos de goma espuma, Bien, vamos a empezar a diseñar nuestro almohadón. Para eso podéis pintar directamente encima del fieltro o podéis ir a nuestra página web aideas2s.com y allí os dejo estos diseños por si queréis copiarlos y tener un patrón. Bueno, yo ya me conocéis, cojo mi móvil, busco un dibujo de gatitos y lo que hago es dibujarlo encima del fieltro. Dibujo con un lápiz, ¿veis? Y luego la parte que manche del fieltro, digamos esta parte, la pondré por dentro del almohadón, es decir, no se verá. Bueno, pues veis, más o menos dibujo el diseño. Le voy a poner de dos colores, además va a ser por delante marrón y blanco y por detrás blanco. Entonces voy a necesitar dos láminas de fieltro blanco y una de fieltro marrón, además de un poco de fieltro negro y amarillo para los ojos y el hocico. Bien, pues como veis recorto primero como la mitad de mi cara, la mitad de la cara del gato, del neko, se llama neko en japonés. Y una vez que he recortado la mitad, lo doblo y doblado puedo poner unos alfileres o directamente corto la otra mitad. Haciéndolo de esta manera, al cortar primero medio y luego el otro medio, consigo que me quede simétrico. Bueno, pues ya tenemos la parte de atrás. Vamos a copiar esa parte de atrás en lo que es el fieltro marrón para que la parte de delante y la de detrás de la carita nos queden iguales. Bueno, pues marcamos encima del fieltro y recortamos. Bueno, vamos a acabar ahora con lo que es la carita para pegar todas las piezas y luego poder meter el relleno. Entonces, como transparenta mi fieltro, es tan fácil como marcar encima de lo que ya había marcado antes. ¿Veis? Lo que voy a hacer es a la hora de cortarlo un poco más grande por si acaso me he equivocado. Entonces corto un poco más grande, pego esta parte blanca a lo que es la parte de delante de la carita del gato y luego lo que voy a hacer es repasar si tengo que repasar. ¿Veis? Ahora lo pego y luego repaso por detrás. ¿Veis? Ahora repaso para que me queden iguales. Bien, vamos a seguir. Vamos a hacer ahora los ojitos, que los vamos a hacer amarillos para que resalten más en el marrón. Hago primero uno, cuando veo que está bien, lo pongo encima de otro trozo de fieltro y lo recorto. Así los dos me quedan iguales, ¿veis? Hacemos también el hocico del gatito y el bigote, ¿veis? Bueno, es el bigote boca. Entonces hago uno y hago lo mismo que con los ojos. Lo copio y hago el siguiente. Ahora hacemos como siempre, una vez que me gusta cómo me queda, pues lo pego. Bueno, una vez todo pegado, vamos a pegar la parte de adelante a la de atrás. Y la voy a pegar dejando un lateral abierto. Digo un lateral porque me gusta más que dejar la parte de abajo la de arriba, por si me queda peor, pero bueno, da igual. Entonces voy a pegar primero media cara, o sea, media parte de adelante con media parte de atrás, rellenaré esa oreja y luego pegaré la parte de la otra oreja y por fin cerraré mi gatito. Bueno, pues vamos por partes. Yo, como veis, siempre pongo pegamento en trozos pequeños porque el pegamento o la cola caliente se va quedando fría y luego no pega igual, entonces es mejor pegar poco a poco. Y ahora con mi almohada, recordáis que lo que estoy haciendo es reutilizar una almohada, estoy aquí reciclando, pues voy rellenando. Empiezo rellenando la oreja
Y la característica de este relleno es que me entra muchísimo, casi con una almohada relleno este almohadón. Entonces tengo que apretar bien para que luego me quede firme y no se me queden arrugas. Una vez que tengo ya una oreja rellena, pues pego la otra y relleno también. Como ya veíamos cuando hicimos el cojín de emoji, os lo dejo por si acaso en la tarjeta, lo interesante en este tipo de almohadones es rellenar primero las partes que sobresalen, las puntiagudas y las más pequeñas. En algún trozo se ha quedado demasiado pegamento, demasiado trozo pegado, pues lo recortamos, es el momento de recortar. Y así seguimos rellenando. Ojo que no se nos queden arrugas en el camino, ¿veis? Si se nos quedan, lo que tenemos que hacer es meter más relleno para levantar la arruga. A medida que vamos rellenando, podemos ir cerrando la abertura que hemos dejado para poder ir metiendo el relleno, de forma que con que nos quede casi una mano es suficiente. ¿Veis cómo va quedando? Bueno, pues cuando acabamos metemos todo lo que podemos de relleno y cerramos lo que nos queda de final. Digo, metemos lo que nos queda de relleno porque siempre se va a quedar ahí un hueco que tendremos luego que ir amoldando, ¿no? Entonces, ¿veis? Voy cerrando también la última abertura poco a poco. Primero un trocito, aguanto ahí hasta que queda bien seco y otro trocito porque ahora está muy tenso. Esta parte lo ideal es que alguien os ayude para que haga presión y os sea más fácil. Como veis, yo meto relleno hasta el último segundo. Cuanto más relleno, como he dicho, mejor. Pues nada, ya cierro del todo. Una vez que cierro del todo, solo me queda de alguna manera moldar el relleno a lo que es el almohadón, que eso, bueno, pues nos costará un par de días. Pero bueno, si os ha gustado, no dudéis en dar a me gusta y por supuesto compartir este vídeo con vuestros amigos. A mí desde luego me encanta cómo queda. Bueno, también os recuerdo que podéis seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestros otros canales, que tenemos otros dos canales, uno que es de ideas para fiestas y en él hacemos muchos postres y decoraciones de fiestas, y otro que es el de mi hija Cristina, que se llama Kitty Sweetie, y en él hace muchas manualidades, unboxing, muchas cosas divertidas. Pues nada, os esperamos también en esos dos canales. Os dejo todo esto en la descripción de este vídeo.